¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa La Dimensión Formativa del Hombre. Hemos estado revisando en programas pasados de la Dimensión Formativa del Hombre cómo hay diferentes manifestaciones en los niños pequeños que a veces se expresan en llanto, a veces en tartamudeo y de muchas otras maneras que vamos a ir analizando, a veces en timidez, pero el día de hoy concretamente quiero revisar qué sucede cuando un niño tartamudea. El tartamudeo es una característica normal del desarrollo del habla y la mayoría de los niños pequeños manifiestan alguna dificultad, pero a veces es signo de algún problema diferente. Por eso vamos a hablar de qué sucede cuando un niño tartamudea. Con alguna frecuencia, los padres nos mostramos muy alarmados cuando alguno de nuestros hijos tiene alguna dificultad al hablar. Las trabas en la comunicación verbal, específicamente el tartamudeo o a veces la prolongación de sonidos o repetición de sílabas o de palabras o dificultad para comenzar una palabra, son una característica normal en el desarrollo del habla y la mayoría de los niños pequeños manifiestan alguna dificultad en un momento u otro de su infancia. Desaparece por épocas. Es más pronunciado en algunos niños y es ante todo usual que esto suceda en niños entre 2 y 6 años de edad. También es mucho más frecuente entre los niños que entre las niñas. Según estadísticas de los que conocen de la materia, por cada 6 varones tartamudos, hay solo una mujer que tartamudea. Muchos padres nos angustiamos tanto que llegamos a pensar que si nuestro hijo tartamudea es señal de que nosotros mismos acaso le hayamos causado un trauma o que está retrasado en su capacidad mental. Pero las repeticiones en el habla ocurren con tanta frecuencia en los niños perfectamente normales y que viven en ambientes familiares sanos que no se puede asegurar que haya algo mal en el niño causado por una disfunción familiar, una desunión, una falta de armonía familiar. A pesar de que el tartamudeo puede, pues, presentarse a raíz de una crisis o una experiencia traumática que haya vivido algún niño, el comienzo de las dificultades en el lenguaje es usualmente gradual y en la mayoría de los casos se empieza a notar en situaciones de la vida cotidiana y rutinaria. O sea, a veces sin que haya ningún evento desencadenante para que esto suceda. Lo que hace ver, pues, que no tiene que ver con alguna influencia negativa, traumática, sino por lo que ya decía al principio, acaso sea una característica normal del desarrollo en el habla. La dificultad al hablar se puede agravar si se le da, eso sí, un manejo inapropiado. Por eso consideré importante abordar este tema el día de hoy. El niño al que se le interrumpe continuamente o cotidianamente cuando está tratando de hablar o que es
reprendido por sus repeticiones, o que tiene que competir para ser escuchado, hablando, subiendo la voz, o a veces hasta diciendo, háganme caso, quiero decirles esto, o aquel al que se le forza bruscamente a confesar un acto indebido. ¿Qué hiciste? Dímelo, ¿qué hiciste? Bueno, estos niños son más propensos a demostrar ciertas dificultades en la fluidez de su habla. El aprendizaje del lenguaje es un proceso complicado y no es sorprendente que el habla de un niño pequeño sea un poco inestable y que su fluidez se vea interrumpida en ocasiones. El niño está ocupado adquiriendo práctica en la producción de sonidos, aprendiendo nuevas palabras, dominando pues todas estas complejidades del lenguaje hablado. Si los adultos ocasionalmente nos grabamos al hablar, no es de extrañar pues que los niños también lo hagan. Las ideas de un niño entre los 2 y los 6 años se desarrollan mucho más rápido que el vocabulario para expresarlas. Y es que nosotros, para expresar una palabra, acuérdense que tenemos que pasar primero por todo el discurso racional que hace el entendimiento. Los 5 sentidos, vista, tacto, gusto, olfato, oído, mandan la información que es almacenada en el departamento de nuestra computadora personal, ahí en la memoria. En nuestra computadora personal, que es el cerebro, llega la información a la memoria y entonces revisa la inteligencia y hace su discurso, analiza, esto es, descompone el todo en sus partes para ver qué es lo que está racionalizando, qué es lo que está observando. Analiza, relaciona, confronta la experiencia que está viviendo en ese momento con las experiencias vividas para emitir un juicio, para emitir una idea o una síntesis. Pues todo este discurso que es lento y es articulado, sin embargo, como se ve, antecede a la palabra que luego hay que expresar en forma correcta, por medio de palabras, las ideas fruto de ese discurso del entendimiento. Entonces, como se dan cuenta, pues a veces, ya lo dije, es más rápido el formular una idea que el poderla expresar en forma correcta. Por esta razón les cuesta mucho trabajo verbalizar sus pensamientos con agilidad, especialmente cuando están tratando de buscar la palabra correcta. Acuérdense que nosotros ya adultos muchas veces tardamos hasta unos instantes buscando cómo decir lo que tenemos en el pensamiento, acertar con la palabra exacta. Entonces, si eso pasa a un adulto, ¿por qué querer que un niño que apenas empieza a acomodar su léxico, las palabras de uso ordinario que va a manejar en su vida, por qué querer que las exprese en forma rápida, ¿verdad?, sin interrupciones? Pues cuando está alterado también un niño, sus emociones no le permiten encontrar las palabras que quiere usar. Y eso también nosotros lo hemos visto en nuestra propia vida. Recuerden cómo cuando estamos alterados, a veces también tartamudeamos o no hallamos la palabra exacta. Es bueno meditar todo esto que a nosotros mismos pasa
para que cuando al niño le suceda, bueno, tengamos los parámetros de que nosotros ya con una experiencia, un vocabulario cotidiano ya formado, pues todavía tenemos esas manifestaciones en el caso de alteración o molestia, para que sepamos entender el comportamiento de ellos. Durante esta etapa de desarrollo es importante que los adultos nos concentremos en lo que los niños nos están diciendo y no en la forma como lo dice. O sea, saber qué nos quiere decir, porque fijamos la atención en él, es importante. No exigirle que se manifieste como un orador o como una persona con un gran manejo de la palabra. Hay que entender que ellos empiezan a hablar. Simplemente ver qué idea nos quiere manifestar y no interrumpirles ni completar la frase que ellos nos quieren decir, sino dar por sabido lo que nos dicen y contestarles en la forma adecuada. O sea que no se le debe acosar ni terminarle pues las frases. Y menos aún insistirle en que hable más lento. O sea, no te entiendo, háblame más lento. ¿Qué quieres decirme? No, pues eso lo abruma, lo pone nervioso, lo hace sentir mal. Aunque hablar es un acto consciente, los movimientos que producen los sonidos del habla no lo son. Estos son subconscientes, se van grabando y ya pone el subconsciente el automático y luego sucede que ya se expresan con palabras las ideas. De esto saben muy bien los que manejan algunos cursos de idiomas, cuando hacen que las personas a veces se pongan audífonos y estén oyendo la repetición de sonidos hasta que se vuelve cotidiano en la educación del oído para luego poder expresar con la propia voz aquellos sonidos que se han aprendido. Pero ya en forma automática, ya no racionalizándolos, ya no pensándolos, sino que puesto, decía, el automático. Entonces, al corregir a un niño se le está exigiendo que domine todos estos movimientos del habla en un momento de su vida que no puede hacerlo porque apenas está madurando. Entonces, no hay ningún problema en que ellos manifiesten ese tartamudeo, porque, repito, es parte pues de su proceso en el desarrollo. Y estábamos diciendo que las ideas de un niño entre los 2 y los 6 años se desarrollan mucho más rápido que su vocabulario para poder expresar esas ideas. Entonces, que nada de raro tiene que a veces tartamudee o se exprese en forma arrebatada o a veces con esa laguna sin saber tomar la palabra exacta que pueda denotar la idea que quiere manifestarnos. Sin embargo, el tartamudeo de los niños es muy diferente a la de las personas adultas cuando tartamudeamos crónicamente. Es muy raro, por ejemplo, que un niño sea consciente de que tiene este problema, a menos de que haya alguien a su alrededor que se lo haga notar. O sea, un niño, si tartamudea, lo hace sin sentirse ni siquiera mal, mientras que el adulto que tartamudea sí es muy consciente de esta dificultad verbal y claro, pues tiene síntomas mucho más complicados. Ahí sí vienen sentidos de frustración, a veces de minusvalía y de sentirse mal en general.
Las posibles causas del tartamudeo, ¿cuáles pueden ser? Bueno, pues hay muchas teorías sobre estas causas. Ya decía que algunos expertos sostienen que se produce porque el menor está comenzando a pensar más rápido de lo que puede verbalizar sus ideas y que esta dificultad va a desaparecer si no se le da mayor importancia en la medida que él vaya madurando en seguridad y en el manejo del vocabulario. Y también una vez que su desarrollo fisiológico se va empatando, ya va en paralelo con su desarrollo de conocimientos. En ese momento va a desaparecer, pero si se le da énfasis, si le da importancia, bueno, pues ya se le está dejando ahí una programación, ya un sentimiento de culpa. Por eso no hay que dar más importancia de la necesaria, y eso sí, estar atento porque otros conocedores en la materia hablan del tartamudeo como resultado de disfunciones cerebrales y han encontrado que los tartamudos frecuentemente tienen una reducción en las ondas alfa sobre el hemisferio derecho del cerebro. Acuérdense que, pues por ahí, hablar de ondas alfa, pues exige una explicación. El cerebro en estado consciente trabaja entre 14 y 25 ciclos, o sea, una onda de subida y una de bajada, de las que registra un encefalógrafo. 14 y 25 ciclos por segundo. Cuando hay una gran actividad que estamos desarrollando, un trabajo que nos exige, que nos demanda mucho, pues llega a subir de 14 hasta 45 y 50 ciclos por segundo, mientras que las ondas alfa se dan entre los 7 y 14 ciclos por segundo. Pero han encontrado los expertos en la materia que estas ondas, cuando se dan, hacen que los individuos los hombres estén más receptivos, con mayor creatividad. De hecho, en los sueños, cuando estamos soñando y recordamos un sueño, es ese momento en que más o menos cada 45 minutos o cada hora se llega a ese momento de alfa, de ondas alfa, y este momento se reconoce por el movimiento REM, pues es una contracción de palabras del inglés Remotion Eyes Movement, o sea, el movimiento circular de los ojos. No solo en los humanos, cuando un perro, un gato está dormido y empieza a mover los ojos, en ese momento está soñando. Y se van a fijar cómo o gime o ladra dormido o mueve las patas, como corriendo, o a veces sueña que está peleando, etcétera. Cuando una persona está dormida y moviendo los ojos, si alguien la despertara en ese momento y le pregunta qué está soñando, siempre va a tener un sueño que recuerda. ¿Por qué? Porque se encuentra en alfa, que ya dije es el momento de mayor creatividad, en el momento de mayor receptividad. Y cuando está sin este movimiento de los ojos y alguien moviera a la persona, sin duda que, ¿qué está soñando? Nada, no estaba soñando. Así de claro, pues, es que estas ondas alfa contribuyen para que se tenga esa capacidad de creatividad cooperando para que las funciones
del aprendizaje se den en forma eficiente. Y estos expertos dicen que cuando algunos niños tartamudean, bueno, pues es resultado de disfunciones cerebrales, en donde han visto cuando estudian estos casos que hay una reducción en las ondas alfa sobre el hemisferio derecho del cerebro. Pero que por lo general, con una poca de terapia, el lenguaje se supera. O sea que se le puede enseñar al cerebro a encontrar caminos para que exprese en forma adecuada el lenguaje hablado. Las dificultades al hablar suelen ser también genéticamente transmitidas. Al hablar suelen ser pues ya reflejo, pero no por imitación, sino por genética, que está expresando, por ejemplo, un hijo, la forma a veces de hablar del padre o del abuelo. Algunos, por ejemplo, expertos de una universidad en Estados Unidos confirman que la predisposición es mucho mayor entre quienes tienen un familiar tartamudo. Ahí hay más probabilidad de que un niño llegue a tener pues este tipo de manifestaciones. O sea que la mayoría de los expertos en conducta consideran que el tartamudeo es un desorden de tipo emocional, una señal visible de mucha ansiedad o nerviosismo, al cual son más propensas aquellas personas que tienen una predisposición genética a tartamudear. O sea que si en forma ordinaria cualquier persona puede tartamudear, sobre todo tratándose, decía, de niños, cuanto más aquellos, ¿verdad?, que ya por genética están recibiendo esta tendencia. Se dice que este es un mal de familia y que su origen, cuando hay una historia familiar con este impedimento, posiblemente es el resultado de una herencia neurofisiológica y no simplemente de un hábito imitativo. Pero estamos hablando cuando ya hay cierta edad en los niños, en donde debía haberse, dijimos, empatado su desarrollo fisiológico con el desarrollo cognitivo, o sea que ya sus conocimientos, su madurez racional, su capacidad de expresar las ideas con palabras, por el manejo del idioma con el paso de los años, debía estarse dando en forma normal. Cuando no sucede así, bueno, pues entonces ya habrá que buscar la causa en otras razones. ¿Qué pueden hacer los padres en estos casos? Bueno, sea cual fuera la razón, los padres y mayores pueden agravar, eso sí, hay que tener mucho cuidado, las dificultades de un niño cuando tartamudea, porque su actitud de desaprobación puede hacer que el niño con este problema se sienta aún más ansioso, más nervioso, y el temor a ser rechazado, criticado, suele llevar a que los músculos articulativos se tensionen y se paralicen, y que la producción de sonido sea, por lo tanto, aún más difícil. Estamos hablando del tartamudeo en los niños y dijimos que el tartamudeo es una señal visible pues de mucha ansiedad o nerviosismo, al cual son más propensas aquellas personas que tienen una predisposición genética. Eso en términos generales, ya cada caso particular, los expertos en la materia deberán evaluarlo
y darle una salida, un remedio, un tratamiento. El tartamudeo, pues, al igual que cualquier otra dificultad que tenga un niño, se va a superar más fácilmente si en lugar de críticas y reproches, este niño recibe apoyo, cariño y aceptación de parte de sus padres en forma principal y familiares en general. Asimismo, reducir todo ese estrés en todas las áreas de su vida y brindarle al niño más compañía calurosa y divertida durante algún tiempo puede facilitar un mejor flujo en el habla. Además, si en lugar de sus fallas se señalan las cualidades y atributos, él va a desarrollar un buen concepto de sí mismo y de su valor personal. Esto estamos hablando de el lenguaje, de la forma de expresarse, pero en cualquier actividad y fase de nuestra existencia, la autoestima que se llegue a desarrollar alta por medio de esos estímulos que nos dan desde pequeños son definitivos. Una gente devaluada, una gente a la que siempre se le está atacando y diciendo eres un torpe, eres un tonto, eres un bueno para nada, no sirves para nada, los demás son mejores que tú, mira a tus hermanos qué bien lo hacen, mira tú qué mal lo haces, se empieza a programar en forma negativa y aparecen conflictos internos porque a veces se trata de gentes que solo son tímidas, pero muy inteligentes, y que cuando sus propios seres queridos los están criticando de esta forma, pues hacen que se programen en forma negativa con consecuencias pues lamentables. Gente a veces con una gran capacidad, cuando ya se ha convencido, se ha programado de que es un torpe, de que es un tonto, que no es aceptado por los demás, bueno, pues va a ir paso a paso, llegando a ser eso que cree de sí mismo. No se les olvide que el proceso psicológico de la acción en el humano nos lleva a ejecutar el acto que tenemos representado en la mente. O sea, la mente formula la idea y la mano, el pie, los labios la ejecutan. El pie camina hacia donde hay que ir, la mano hacia lo que hay que sujetar y la boca hacia lo que hay que expresar, pero fruto ya de esa recreación que hicimos en nuestro discurso racional. Entonces se tiende a ejecutar el acto que se representa. Esto es muy fácil de comprobar, por ejemplo, cuando un jovencito está alimentando su mente con la figura de un artista determinado, por ejemplo, alguna niña que se sintiera muy atraída por la Madonna, esa artista, pues que a veces ha provocado algunos escándalos, pues va a empezar a vestirse igual que ella, pero lo peor, como todo el día la tiene en mente y su figura la está constantemente llevándola a la mente, va a tender a ejecutar los actos que la misma artista realiza, así sean estos escandalosos o de modas extravagantes, su forma de hablar ante los demás. O sea, hay que tener mucho cuidado.
hay que estar siempre alimentando cosas positivas a los hijos, sobre todo en edad temprana, para que lleguen a tener un buen concepto de sí mismos y de su valor personal. Esto les va a dar más confianza, o sea, la confianza que es necesaria para enfrentar con éxito este y los demás obstáculos que se encuentren en su proceso de crecer. Aquí vendría bien hacer una lista de cosas que los papás deben conocer y realizar cuando un niño esté tartamudeando. Primero, lo que debe hacer un papá o una mamá es escuchar con paciencia y comprensión al hijo y prestarle toda la atención cuando nos está platicando algo que para él es importante, aunque para el papá no lo sea, pues los problemas de un niño no lo son a veces para nosotros, pero es su mundo, es su capacidad, son sus temas, son sus problemas que nos quiere expresar, no inhibirlo. Hay que escucharlo con atención, paciencia y comprensión. O sea, con empatía, ponernos en sus zapatos, volvernos niños y sentir cómo expresaríamos nosotros estando en esa edad lo que él nos está diciendo. También hay que dejarlo terminar lo que nos está diciendo sin interrumpirlo, sin preocuparse también por las dificultades que puede estar teniendo para expresarse. No lo interrumpas. Oye, ¿por qué tartamudeas, muchacho tonto? ¿No sabes hablar? No, déjalo que se exprese como él pueda, no lo interrumpan. Una cosa más, en la medida en que sea posible eliminar algunas causas de tensión y frustración en su rutina diaria y darle la oportunidad de expresarse sin tener que competir con sus hermanos o con otros mayores, ahí lo vas a estar ayudando a que venza la timidez y el tartamudeo. Hay que mantener también un ambiente lo más calmado y descansado posible en el hogar, manejando todo lo que ahí sucede en forma tranquila y sin prisas. Sobre todo evitar discutir los papás frente a los hijos. A veces se apoyan el papá o la mamá en algún hijo, pues, mal hecho. Los adultos discutan sus problemas, dejen a los hijos en paz. De otra forma van a crear hijos traumados y con cargas superiores a las que ellos deben llevar en su edad, y además se les dejan huellas indelebles por las disputas que a veces tenemos nosotros en nuestros hogares. Hay que asegurarse de que no esté recibiendo también demasiada estimulación, que no se canse en exceso, se les da edad, bueno, pues también van a andar creciendo en algunas áreas y frenándose en otras, acaso en la forma de expresarse. Hablar también despacio a un niño con calma y en términos sencillos para él. Si estamos relajados y en paz, es posible que el niño también se sienta así cuando nos hable. A los niños les produce ansiedad sentirse obligados a ir a un ritmo que no es el de ellos, al ritmo de adultos. Hay que acordarse que los niños son niños y no tienen por qué ser niños adultos, y no solo niños. Otra cosa más, no hay que referirse a las dificultades del niño diciéndole que es tartamudo, ni discutir o comentar en su presencia este problema que tiene al hablar. Esto lo puede llevar a ser consciente de sus dificultades verbales y por tanto a empeorar. Si debía pasar este problema con el tiempo, pues ya no, porque lo está fijando en su mente como algo que lo va a llenar
de complejos, lo va a llenar de ansiedad y de temores, y se va a quedar fija esa imagen. Se va a convencer de la imposibilidad de hablar correctamente. Hay que evitar sentirse también ansiosos o demostrarle al niño que nos molesta su forma de hablar. La ansiedad que les transmitimos a los niños lo que hace es agravar las dificultades que ellos sienten para expresarse. También no hacerle al niño recomendaciones como habla más despacio, vuelve a comenzar, respira tranquilo o piensa antes de hablar. Aunque estas sugerencias puedan ser válidas, por lo general estas advertencias solo sirven para incrementar la dificultad que ya tiene de por sí el menor, a veces por presiones excesivas que nosotros mismos sin querer les estamos dando. Tampoco no hay que premiarlo ni alabarlo cuando puede hablar con fluidez, así como tampoco se le debe castigar o reprender cuando tartamudea mucho. No, cuanto más pues indiferentes aparentemente nos volvamos, mejor superan ellos el problema. Si lo estás premiando, pues se da cuenta que la tartamudez a lo mejor es una buena forma de llamar la atención y lo va a seguir haciendo en forma subconsciente. O a lo mejor ya manejado abiertamente como un chantaje para jalar nuestra atención. Entonces, ni premiarlo ni castigarlo por su forma de hablar. Eso sí, ya lo dije, estar muy atentos en que se le puede ayudar sin dejar esas grabaciones, esas programaciones negativas en él. También nunca hay que forzarlo a hablar en público o en situaciones difíciles mientras tenga este problema, porque ya de por sí el miedo escénico a todos nos hace tartamudear. Bueno, pues cuanto más al que tiene este problema. Si el tartamudeo del niño persiste y nos damos cuenta de que su dificultad no mejora con el tiempo, y especialmente si sentimos que no podemos ayudarle a manejarlo, entonces sí, con toda responsabilidad, sabiendo que nosotros tenemos la obligación desde pequeños tratar de resolverles las cosas que ya de adultos resultan a veces un verdadero problema. Bueno, pues a muy temprana edad, cuando nos demos cuenta de nuestra impotencia para poderlos ayudar, es importante consultar a un especialista en lenguaje y buscar un tratamiento profesional apropiado. Ya dije, pues a veces hay problemas neurofisiológicos o en fin, ya se buscará el apoyo de profesionales para que ese niño tenga lo necesario y pueda superar este tipo de problema que por lo demás, como vimos, a veces es parte del crecimiento y que se supera sin llegar a tener mayores problemas. Pues llegamos al final del programa y yo ya nada más me despido diciéndoles tengan mucho cuidado en ustedes ir creciendo en el conocimiento del manejo de sus hijos. Esperamos que estos programas les ayuden también a lograrlo. Y en la medida que haya un ambiente armonioso en la familia, cualquier hijo va a tener gran paz, seguridad y un desarrollo en todas las fases de su existencia. Que tengan buena tarde.